Buenas noches, amados. Vamos a seguir encontrándonos en el libro de los Salmos y les pido por favor que me acompañen al Salmo número 13. Salmo número 13 y leo lo que dice nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Salmo 13. Dice en el título Plegaria de un afligido y es un salmo del rey David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo, en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha colmado de bienes. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que nos das hoy. La necesitamos. Señor, tú eres el que tienes una respuesta a cada una de nuestras interrogantes y también una salvación para cada uno de nuestros momentos donde nos hayamos perdidos. En el nombre de Jesús sea tu bendición para todos mis hermanos en la fe y que el nombre de Jesucristo sea el que muestre el brillo de tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Si nos fijamos en este salmo del rey David y nos encontramos 3 secciones y son 6 versos, cada sección de estos 6 versos son 2. En el primero nos encontramos con 4 preguntas de incertidumbre. El salmista pregunta 4 veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El salmista no sabe hasta dónde va a terminar la vivencia, la situación que está afligiendo su alma. Después nos encontramos 2 versículos donde empiezan, no solamente hay una incertidumbre, sino ahora hay un ruego como consecuencia de esa incertidumbre. Y por último, una manifestación total de una plena confianza en su Señor y su Dios. ¿Hasta cuándo? Dice el salmista en el verso 1. ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Una vez más, el salmista sabe que Dios, el Señor de las circunstancias que él está viviendo, Dios no está dejándolo solo, sino que de una manera, en el perfecto plan soberano, es que está viviendo David esta situación. Y él pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor? Pero luego hace una segunda pregunta ahí mismo en el primer versículo. Primero, ¿hasta cuándo? Y ahora sí, ¿el qué? ¿Qué es lo que le pregunta hasta cuándo? Y el rey David dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Me olvidarás para siempre? Esa es la pregunta que hace el salmista. David, sabemos que era un joven que antes de ser rey ya era un salmista, era una persona que tenía una intimidad con Dios, era una persona que no solamente cuidaba ovejas, como después le tocó cuidar a todo el rebaño del rey, del pueblo de Dios, sino que también era un joven que desde muy joven conocía a su Dios. Y aquí nos encontramos ya a un David que pregunta, ¿me olvidarás para siempre? Cuando te das cuenta que tienes una relación de intimidad con Dios, cuando te das cuenta que hay momentos en que esas emociones o esas circunstancias te llevaron a pensamientos y esos pensamientos te llevaron a emociones que sobrepasan tu fe, que empiezas a entrar en cuestionamientos como David aquí, ¿me olvidarás para siempre? O sea, está preguntando en ¿hasta cuándo?
Pero Él mismo está diciendo, ¿va a ser para siempre? O sea, ¿va a ser toda mi vida? Hasta entonces, toda mi vida. La segunda pregunta que hace es, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Ahora ya no es cuestión de que si va a ser toda mi vida, no. ¿Hasta cuándo voy a dejar de percibirte? ¿Hasta cuándo voy a dejar de darme cuenta que tú estás en control de todas las cosas? Es una segunda pregunta, es un segundo cuestionamiento, pero aquí ya es, tú estás escondiendo el que yo te perciba en medio de esta situación. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? La siguiente pregunta en el versículo 2, ¿hasta cuándo he de tomar consejo de mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? O sea, ¿hasta cuándo voy a estarme preguntando y cuestionando en un corazón que está llevado de aquí por allá con esa confusión, con esas emociones encontradas, con un pesar, con un dolor, con una aflicción, que simplemente no me van a contestar adecuadamente porque me pueden hacer entrar en mayor confusión? ¿Hasta cuándo me tengo que hacer las preguntas yo mismo en lugar de hacértelas a ti? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo de mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Obviamente David está en una situación muy particular. Día y noche está apesadumbrado, día y noche está en esa inquietud, en esa incertidumbre. ¿Hasta cuándo? La última pregunta, el cuarto, ¿hasta cuándo? En el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? David sabe que hay un enemigo que está sobre él. ¿Hasta cuándo vas a dejarlo tú, Señor soberano, que esté causando esto en mi vida? ¿Hasta cuándo? Mucha gente se está preguntando hoy, ¿hasta cuándo encontrarán una vacuna para este virus? ¿Hasta cuándo van a encontrar un tratamiento para este virus? ¿Hasta cuándo va a salir mi familiar que está internado? ¿Hasta cuándo va a salir de terapia intensiva? ¿Hasta cuándo le van a sacar de esa máquina respiradora? ¿Hasta cuándo va a poder aguantar mi familiar o mis amigos este encierro? ¿Hasta cuándo esta persona que quiero mucho va a poder aguantar cuando padece de los nervios? ¿Hasta cuándo va a terminar esta horrible situación que parece una pesadilla porque es algo que no puedo ver, pero sí me doy cuenta que está sucediendo? No es una pesadilla, es una realidad. ¿Hasta cuándo? Los hermanos en la fe, ¿hasta cuándo voy a poder abrazar a mis demás hermanos? ¿Hasta cuándo voy a poder alabar junto en el templo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que muchos se hacen o nos hacemos. ¿Es hasta cuándo? Es una incertidumbre. La incertidumbre implica una duda, un desconocimiento, y obviamente nos hace ver nuestra humana debilidad, lo frágiles que somos, no solamente de nuestra propia vida y salud, sino también lo frágiles que somos en cuanto a las circunstancias que rodean nuestra vida diaria. Incertidumbre. Pero esa incertidumbre a un verdadero creyente lo lleva al segundo punto, a un ruego. Versículos 3 y 4, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Considera y respóndeme, oh Señor. Tú estás en control, pero eres mi Dios. Considera y respóndeme. Es un ruego, es una súplica a su Dios. No es un Dios fabricado, no es un Dios inventado, no es un Dios que conoció a medias. No, es un Dios que conoce por la palabra que ha recibido, por la palabra que ha iluminado su entendimiento. Mi amado, tú y yo somos hijos de Dios, es porque fuimos adquiridos. Tú y yo somos hijos de Dios, es porque éramos hijos del diablo, éramos hijos del padre de la mentira.
seguíamos al hombre, seguíamos la religión, seguíamos las tradiciones, seguíamos tantas cosas, pero sin embargo, cuando Dios nos llamó para salvación por medio del Evangelio de Jesucristo, cuando nos hizo ver que Él en su santidad tenía totalmente un espacio para nosotros, habiéndonos limpiado, purificado por la sangre del Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Cuando este Hijo de Dios, Jesucristo, vivió esa vida que tú y yo jamás podríamos vivir en perfección, el sacrificio en nuestro lugar, el pago de nuestra paz con Dios, y la palabra ha ido cambiando poco a poco nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión ha cambiado. Ahora es cristocéntrica, ahora es el Señor nuestro Dios. Sí, tu Dios y mi Dios es el mismo, es el bíblico, es aquel que se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio de Jesucristo. Considera y respóndeme, Señor y Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. O sea, dice el salmista, no sea que esto me lleve inclusive a la muerte. Es tanta mi aflicción que puede llevarme a morir. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. El versículo 3 y 4 es un ruego, es una súplica. No sea que yo muera, no sea que mis adversarios hagan una burla de tu santo nombre que está sobre mí. No sea que. ¿Cuánta gente que no conoce nada de Cristo, nada de la Escritura, que se negó a escuchar tu testimonio, puede ahora percibir la paz que sobrepasa todo entendimiento en tu vida? ¿Cuánta gente es aquella que sabe que tú estás orando por ella para que conozca al Dios verdadero, al que le puede traer esa paz que no se la va a dar el mundo? El ruego del salmista es genuino por esa incertidumbre. Y por último nos encontramos con una declaración de confianza total. Dice en el versículo 5, mas yo. Se fijan, o sea, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que ya ha lanzado el ruego, respóndeme. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mis amados, esta es la base de nuestra fe. El saber que nunca más nos va a dar lo que merecemos. Misericordia implica perdón, perdón, perdón. Misericordia implica que todos nuestros pecados, todo lo que merecemos aquí en esta tierra y en la eternidad, ya ha sido pagado. Jesucristo lo hizo. En tu misericordia he puesto mi confianza. Mi corazón se regocijará en ti. Nuestro regocijo no está en los hechos, en las circunstancias, en nuestra capacidad adquisitiva, en nuestras propiedades, en la cuestión de lo terrenal. No, no, no. Nuestro regocijo está en Él, en nuestro Dios, nuestro Señor, en su salvación. Así lo dice. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Es una certeza. El Señor nos salvará. El Señor nos sostendrá. El Señor nos llevará a una vida eterna. Y ya estamos sentados en lugares celestiales. Y el último versículo de este precioso Salmo 13 dice, cantaré al Señor. ¿Por qué? Porque me ha colmado de bienes. Mis amados, ¿podemos cantar al Señor? Sabemos que nos ha colmado de bienes en estos tiempos de oscuridad, de carencias. ¿No nos sigue dando sus bienes? Su mayor bien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su mayor bien está en su palabra. Y obviamente su mayor bien está en que pertenecemos todos nosotros, los verdaderos creyentes de Dios en Cristo, por el Espíritu y la palabra de verdad, en que somos un cuerpo. Y la cabeza sigue estando ahí en su trono y Él tiene todo bajo control. Que el Señor traiga paz a tu corazón y que el Señor te bendiga a ti, a tus amados en la familia,